Mais um instantinho e já daremos início. Unos instantes más y ya vamos a empezar. Las personas están llegando, ya estoy viendo a nuestros amigos de Lara Mara y nuestros amigos de afuera, de Brasil, de América Latina, algunos compañeros nuestros también. De a poco las personas están llegando, eso es muy bueno, poder recibirlos a todos y a todas. Todos nos están saludando. Muy bien. Creo que de a poco podemos iniciar, dar inicio a esta live de hoy. Entonces, oficialmente, buenas tardes, Brasil. Buenas tardes a los países de América Latina que están con nosotros. Y buena noche, España. Antes que nada, les informo que este evento va a contar con traducción simultánea para el español y para el portugués. Para acceder al idioma de su preferencia, basta clicar en el icono del globo en el menú de la parte de abajo de su pantalla y seleccionar el idioma deseado. Yo soy Eliana Ormelesi, psicóloga y profesional de 25 años. Soy una mujer de 63 años, de piel clara, ojos verdes, cabello castaño, de medio, uso anteojos y estoy vistiendo una blusa color azul oscuro. Atrás mío hay un cuadro. Les doy la bienvenida a todos para una live de los 30 años de Lara Mara. Hoy con el tema autismo y déficit visual. Para hablar más sobre el asunto, estamos recibiendo a la doctora Mercé Leonard Gallego, nuestra maestra y amiga, que muy gentilmente aceptó nuestra invitación. Ella es una gran colaboradora de Lara Mara en los eventos técnicos científicos hace muchísimos años y siempre discutiendo con nosotros y enseñándonos sobre todo lo que es más específico en la deficiencia visual, principalmente en relación a los primeros años de vida de los niños ciegos en su aprendizaje y desarrollo. Y hoy, después de mucho tiempo, tenemos el placer y la alegría y el honor de tenerla con nosotros nuevamente, Mercé. La tecnología realmente nos permite este reencuentro. Mercé Leonard Gallego es psicóloga, especializada también en la atención precoz a los niños con déficit visual y otras deficiencias asociadas, y en la atención y orientación a los padres. Tiene formación en la Universidad de Harvard de Estados Unidos sobre aplicación de la escala de evaluación del comportamiento neuronatal de Basselton. Fue coordinadora del equipo de atención precoz del Centro Psicopedagógico para la Educación de los Niños con Déficit Sensorial por 15 años. La ONCE, que también es la Organización Nacional de Ciegos de España. Mercé es jefa del equipo de atención precoz de la Fundación Vicente Ferrer y pionera de la atención precoz con chicos con déficit visual en España, en la India, en Perú y en regiones carenciadas de Rusia y de Ucrania.
Colabora también en la unidad neonatal de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Participa como profesora y oradora en cursos de maestrado y otros, de congresos y conferencias y de investigaciones científicas en ámbitos nacional e internacionales. Tiene innumerables publicaciones sobre el déficit visual y la atención precoz. Es autora de la primera escala de desarrollo para bebés ciegos de 0 a 2 años y de la batería de optótipos ML-Leonard para evaluar la función visual en bebés prematuros, así como también muchos optótipos aplicables a bebés de 2 a 6 meses. Mercé también tiene trabajos premiados, como la medalla de oro por el mérito científico de la mujer, que recibió en 2015 en el distrito de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona. Actualmente ella está en la Fundación SUMAE de Barcelona, que es un centro médico de estimulación precoz, psicología clínica y fonoaudiología. Mercé, una vez más quiero decirte que es una alegría enorme recibirte y reciba también nuestros saludos fraternales de Dona Mara, que está mirando ahora y que agradece su participación. Está muy contenta en poder verla. Para que podamos iniciar, Merced, a su charla de hoy con nosotros, le voy a pedir que se presente, que salude a todos y sí, autodescriba, por favor. Pues boa tarde, muy buenas tardes a todos. Es un placer, realmente me siento muy feliz de poder compartir este tiempo con todos vosotros y el poder ir pensando también en todas aquellas dificultades que nuestros niños pueden tener. Entonces, todo este tiempo será un tiempo compartido y esperamos pues, que pueda ser útil para todos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me ha presentado un poco Eliana. Yo hace muchos años que estoy trabajando, empecé en el 78, con niños ciegos, con niños de baja visión, o sea que hace muchos años, por lo tanto tengo muchos, muchos años. Y bueno, soy de complexión alta, de piel clara, tengo pues el pelo castaño, pero no es mío el castaño, o sea que es de pote. Y llevo gafas y hoy pues me he puesto una chaqueta blanca y negra, o sea que de buen contraste para que me podáis ver mejor todos. Entonces estoy en un pequeño despacho que tengo en casa y tengo pues a mi derecha una librería de libros y detrás pues un cuadro que es un dibujo de mis nietos. O sea que, bueno, es un poco la descripción, ¿no? Pero a mí lo que me gusta más es el hecho de que empezamos a trabajar la atención temprana desde Barcelona por primera vez en toda España. Porque precisamente yo veía que los niños que nos empezaban a llegar y eran niños de 2 a 5 años, o sea que eran niños pequeños, venían ya con muchos trastornos de conducta. Entonces, te hace pensar, ¿no? Te hace pensar qué está pasando con la ceguera, especialmente la ceguera congénita. Entonces, sí que, bueno, hay diversos artículos que ligan la ceguera congénita con el autismo. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que hay unas condiciones quizá que están llevando al niño por un cierto camino. ¿Y por qué lo digo esto?
porque digo que evaluando a los recién nacidos, que es uno de mis trabajos, ¿no? Y en el hospital hace muchos años que lo estoy haciendo, ves siempre cuando tienes un neonato ciego, un niño que se recoge en tus brazos, que busca tu cuerpo, que busca estar contigo, no busca estar separado de ti. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando quizá al cabo de un año o al cabo de 2 años vemos que este niño se separa, ya no busca este cuerpo del otro, ya no busca a mamá, ya no busca a papá. Entonces, yo pienso que ha habido un vacío, como una parte de su vida en el que no se lo ha entendido. Y yo me hacía pensar, cuando pensaba en la charla, ¿no? Me hacía pensar si los videntes realmente entendemos el proceso que siguen los niños ciegos, las personas ciegas, porque son procesos distintos de los nuestros. El cerebro está trabajando de distinta forma. Cuando no hay los inputs visuales, entonces hay otros inputs, los que pueda tener el niño, ¿no? Es auditivo, es propioceptivo, es vestibular, es táctil, más tarde. O sea que hay muchos componentes y por lo tanto la individualidad de cada niño es muy importante. Entonces piensas, ¿entendemos cada niño? ¿Entendemos su propia idiosincrasia, su propia forma de ver el mundo? Porque él tiene una forma propia de sentir y ver el mundo que nos rodea. Entonces, somos también los videntes los que nos hemos de esforzar en entender cada niño qué es lo que nos está diciendo. Para mí esto es la clave, ¿no? El observar, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este pequeño que con su cuerpo, con su forma de moverse, con su forma de recogerse en nuestro cuerpo, con quizás sus pequeños sonidos, nos están dando mensajes y continuamente nos da mensajes. Pasa que no son quizá tan espectaculares o se pueden ver tanto como en el niño vidente, ¿no? Entonces, cuando el niño abre los ojos y empieza a ver el mundo, empieza a conectar con sus sentidos. Nuestros niños ciegos tienen que conectar con los otros sentidos de otra forma. Por lo tanto, no es inmediato a través de la visión, sino a través de los otros sentidos. Ya vemos que este camino es mucho más largo, que necesita mucho más tiempo y necesita nuestra comprensión. Esto es una parte muy importante. Nosotros nos hemos de acercar con yo diría, de una forma totalmente abierta y flexible para irnos adaptando y comprendiendo al niño que tenemos delante. Entonces, tenemos de inicio con el neonato con ceguera o con baja visión unas dificultades y él tiene estas dificultades, como es, por ejemplo, el dolor que sienten los padres. Él lo siente también porque todos los bebés a través de los padres reciben input y por lo tanto es normal que también lo reciban, es normal. Entonces, unos padres que están muy tristes porque ellos querían un niño pues, que no tuviera nada, querían lo mejor para su hijo, como todos los padres queremos, ¿no? Querían que todo fuera bien. Y las cosas han ido por otro camino. Hay otro niño, siempre hay otro niño, ¿no? Del soñado, del imaginado, siempre. Pero cuando se distancia tanto del soñado, el trabajo realmente es mucho más duro o se tiene un camino mucho más largo que recorrer. Por lo tanto, aquí los padres tienen que hacer todo este camino, ¿no? Entonces, y qué importante es estar a su lado en estos momentos. Por lo tanto, yo diría el trabajo en el hospital, que podáis ver los niños, si quizá ya lo hacéis, ¿no? Entonces, y estar al lado de los padres, acompañando estos momentos, no para decir grandes cosas, ¿no? Sino para estar a su lado. Y lo que ellos
van ofreciendo, van abriendo en su corazón, nosotros lo vamos recogiendo, vamos escuchando y vamos ayudando a ir asimilando todo esto que les está pasando. Porque nosotros siempre decimos, no es tanto lo que nos ocurre, sino cómo vivimos lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante de que los padres no se sientan solos, porque cuando uno puede ir entendiendo que es una situación distinta, pero que no está solo, que en aquellas cosas que él no sabe y no conoce y que todo es nuevo, va a tener un otro que va a estar acompañándolo. Y esto ves que para los padres es importantísimo, ¿no? Y empieza a hacer cambiar la mirada. Nosotros hace 4 años, me parece, hicimos un libro que era un cambio de mirada, pero pensábamos también en los médicos, porque muchas veces los médicos, los doctores, pues ellos piensan en la salud del niño y lo hacen muy bien, ¿no? Pensando que es lo mejor y cómo lo pueden a veces rescatar de situaciones muy difíciles, ¿no? Que son situaciones de vida. Pero a veces el niño se queda al lado, ¿no? El niño y sus conductas se quedan al lado. Y nosotros queríamos rescatar también de la clase médica también toda esta parte humana que la mayoría tienen para poder irla también aunando junto con esta parte de salud, con la sanidad, ¿no? O sea, porque eso es sanidad, el pensar en la mente del niño, en cómo podemos ofrecer la mejor forma y el mejor camino para que este niño se desarrolle lo mejor posible, según sus condiciones, según como sea. Y esto es lo que todos los padres desean y el niño tiene ganas de ir hacia adelante. Entonces, toda esta parte también de los medical, yo diría que es importante, ¿no? Que vayamos trabajando juntos y vayamos teniendo pues una relación continuada con la clase médica. Tenemos los niños prematuros. Hoy día, pues, no sé en vuestro país, pero supongo que también ha crecido muchísimo. Y es quizá una de las fuentes más importantes de nuestro trabajo. Los niños, no solo con retinopatía del prematuro, por suerte hoy no llegan a la ceguera, pero sí a pérdidas importantes de visión. Y tenemos también los niños con lesiones neurológicas. Entonces, que un niño prematuro muchas veces, debido pues, a que son niños de mucho riesgo, los grandes prematuros, niños de 23, 24 semanas de vida, son niños que pueden tener muchas dificultades para la supervivencia. Y hoy día, pues sobreviven, pero a veces con unas secuelas también, con unas dificultades que van a tener que afrontar también el niño y los papás, ¿no? Entonces, qué importante es poder entender estas secuelas, ¿no? O sea, que una de ellas puede ser el déficit visual cerebral. O sea, que si podemos ir entendiendo lo antes posible también todos estos procesos distintos que pueden hacer nuestros niños, entonces quizá nos iremos aproximando mejor a poderles dar unas respuestas mejores, ¿no? Entonces yo diría que en los 3 primeros meses tendríamos como signos de alerta el hecho de que normalmente el neonato y el bebé, a partir del mes ya es un bebé, entonces empieza a adoptar unas posturas anticipatorias, que quiere estar recogido, que quiere estar en brazos, o quizá que presenta otras necesidades, las que puedan ser, ¿no? Entonces, estas conductas anticipatorias que ellos empiezan ya a mostrar y que los papás empiezan ya a entender, entonces hay niños que no las presentan, que nunca muestran nada, que serían como pues un plano y no hay estas posturas anticipatorias de búsqueda en el niño para los papás. Entonces yo diría, esto es un signo de alerta. Es un signo, no quiere decir nada más, pero es un signo que hemos de tener en cuenta. Tenemos también el niño que no demanda nunca.
¿no? Que es muy pasivo, muy floppy. Yo veía uno esta semana, ¿no? La mamá con muy baja visión, un ojo al oftalmo y el otro muy baja visión, ¿no? Y el niño muy floppy y además apenas abría los ojitos, yo lo iba a ver y después iba a ir la oftalmóloga, o sea, tenía 3 días de vida y entonces la mamá estaba muy triste porque no respondía. Entonces, una de las cosas que hacemos, ¿no?, es que lo llamen y yo lo llamo a mi vez, ¿no?, que es al final de la escala de Braselton, y la mamá lo llamó, ¿no? Y con una voz fuerte lo llamó y yo también a mi vez, y el niño abrió los ojitos y dirigió pues su cabecita hacia mamá. Bueno, la mamá estaba pues radiante, ¿no? Radiante, con una alegría que lo abrazaba y le daba muchos besos, ¿no? Entonces, en estos momentos, el poder ver ya una capacidad que es la de acercarse a mamá, de reconocer a mamá frente a otra persona que para él no es nadie. Entonces, qué importante es poder ver. Veremos la semana que viene cuando lo vuelva a ver si este niño hay algo de visión, no hay nada de visión, iremos viendo, ¿no? Pero qué importante es para esta mamá empezar a ver ya unas respuestas de un niño muy pasivo, de un niño que no mostraba pues muy poquito, ¿no? Entonces, es este hilito que podemos empezar pues, a estirar y que el niño, si se siente en una interacción plácida, tranquila y además pues una interacción gozosa en la que él se lo pasa bien, en que a él le gusta porque está en brazos de mamá o brazos de papá y le hablan amorosamente y lo abrazan y lo besan y le hacen pues los pequeños juegos con las manos o con la cabeza. En esta época no lo vamos a hacer ni con juguetes, no, vamos a hacerlo con nuestro cuerpo, ¿no? Quizá nos vestiremos un poco más pues contrastados, irá bien. Pero esta búsqueda ya de elementos comunicativos desde los primeros días de vida. Esta es esta parte tan importante. Y también otra señal que podríamos ver ya muy inicial en estos primeros 3 meses sería pues, que el niño tiene una hiper o hiposensibilidad. Nuestros niños muchas veces tienen esta, ya iremos hablando más adelante, esta hipersensibilidad, ya vemos a los sonidos, ¿no? En la mayoría de todos nuestros niños, esto sí que ya lo muestran desde el nacimiento, o sea que ya piensas cuando estaban en útero materno, cómo a ellos les llegaba, porque les llega el habla de mamá, el habla de papá, ¿no? Que son sus voces conocidas. Sí que están distorsionadas, evidentemente, ¿no? Porque hay los sonidos del cuerpo, ¿no? Del corazón, de los intestinos. O sea que hay toda una serie de sonidos en todo el cuerpo que el niño escucha, pero escucha también las voces de papá y de mamá. Entonces, si se conoce la ceguera o una afectación visual o alguna afectación, aunque no sea, pero que puede después estar implicada en la gestación, ya vale la pena, ¿no?, que los papás vayan hablando con su bebé, que le vayan diciendo que a pesar de que las cosas no funcionan demasiado bien, los niños cardiópatas, por ejemplo, estamos atendiendo mucho niños cardiópatas porque hay unas disarmonías en su desarrollo, ¿no? Entonces, sí que vemos cómo también el bebé ya se empieza a sentir acogido desde el vientre materno. Entonces ya empezamos antes de nacer, ¿no? Pues decía niños cardiópatas que después de una operación, por ejemplo, extracorpórea, nosotros ahora estamos haciendo una investigación sobre ello, ¿no? En San Juan de Dios, y yo hago pues toda una serie de pruebas después inmediatamente que les han hecho esta operación y el niño está estable y el niño ya se está restableciendo, pero está estable, que esto es lo más importante. Entonces, en estos niños sí que vemos a veces que después aparecen nistagmos, o sea, o aparece una afectación ocular. Entonces, hemos también de tenerlos en cuenta y hemos de estar pues alertas
a que cuando hay cierto tipo de operaciones muy severas, podemos tener estos niños. Esto sería pues, en los 3 primeros meses de vida, pero ya de los 3 a los 18 meses tendríamos en cuenta si el niño no realiza cambios al oír la voz de sus papás o no hace aproximaciones cuando los papás se acercan, ¿no? Esas aproximaciones, cuando los cogen en brazos de búsqueda o no, o los pierdes. He encontrado niños que después pues, ha salido un autismo en que cuando los recogías en brazos los empiezas a perder, ¿eh? No los puedes recoger. Y los vas recogiendo y el niño se te pierde. Y otra vez vas intentando. Entonces, hemos de ir muy despacito, pero cada vez irlo recogiendo muy amorosamente, ¿no? Para que él se sienta bien y cada vez empiece a buscar un poco más. Lo vemos también en niños abandonados, neonatos que, pues quizá por tener alguna dificultad, los papás los han dejado. Hoy día muchas veces vemos que se desean niños a la carta y niños a la carta no va bien. El niño necesita siempre esta abertura y este deseo, ¿no? Este deseo amoroso de los papás, es decir, estamos aquí, somos tus papás y bueno, juntos vamos a ir hacia adelante, claro que sí. Entonces, esta es una parte muy importante, ¿no? Entonces, vemos este niño también que no solo nos aproxima, sino que además puede ser muy irritable. Esto lo podemos ver en niños prematuros. Hay niños prematuros, de estos niños de gran riesgo, de tan poquitas semanas de vida, como muchas veces les cuesta mucho modular sus conductas, modular su cuerpo. O sea, no pueden regular sus estados, que son los que después proporcionan las conductas, y entonces, al no regular, pueden pasar de un estado de sueño profundo a un estado de desespero. No hacen, como hacen todos los bebés, unos cambios que pueden pasar del llanto, pueden pasar pues, o al irse despertando, al estar alerta, al intranquilizarse, al cansarse y después acabar el llanto. Esto sería lo más normal, ¿no? Entonces, son estos niños que pasan de un estado diríamos, extremo a otro estado extremo. Entonces, ¿cómo va a conocer el mundo? Yo recuerdo una niña prematura ciega, una de las primeras que trabajamos, que estuvimos 9 meses para regular sus estados. 9 meses. Es una niña que nació con casi 400 gramos de peso, muy, muy pequeña, que sufrió muchas sepsis, que sufrió muchas apneas, que tuvo de todo, ¿no? Y entonces esta niña, pues realmente lo mostraba en su malestar en estar en el mundo. Tenía toda la razón. Y entonces éramos nosotros que teníamos que irle ayudando a poder estar lo mejor posible con su cuerpo y después para poder estar lo mejor posible en el mundo, para poder seguir abriendo, ¿no? Es lo que poquito a poco fuimos haciendo y los papás con muchísima paciencia lo hicieron muy bien, ¿no? Pero tardaron tiempo, o sea que las cosas a veces no son tan rápidas, cuesta tiempo. Entonces, veríamos esto. También veríamos... Sí, Merced. Porque yo me alargo, ya lo veo. Tú córtame cuando veas. No, maravilloso. No, maravilloso, maravilloso escucharte. ¿Sigo? Porque me vas a usted ya hizo, usted ya hizo esa exposición, dando todo ese panorama importante de características propias del niño con ceguera, porque usted también habló en algunas señales de riesgo que debemos observar cuando son algunas características que nos preocupan
porque se parecen al autismo. Entonces usted dijo, atención, hay algunos aspectos que si la afección es neurológica, es la causa de del déficit visual, existe la importancia de que los padres entiendan el intento de comunicación que ese niño de una forma muy primitivamente ya tiene. También nos dijo que prestemos atención en la hiposensibilidad o la hipersensibilidad a todos los estímulos del ambiente. Después nos llama la atención sobre que por el hecho de ser prematuros y el inicio de la vida del niño, pero después de los 3 meses a los 18, cuando ellos ya no aceptan mucho la aproximación de los padres, o cuando el estado del sueño es realmente en los extremos, hay dificultad para regularizar. Ya nos fue trazando entonces usted el panorama de lo que es posible, de lo que posiblemente puede ocurrir en el déficit visual, propiamente la ceguera más específicamente, ya con un cierto factor de riesgo para el desarrollo del niño ciego. Nosotros sabemos, por estudios que se realizaron, o Vygotsky, incluyendo o otros estudiosos de la cuestión del déficit visual, pero también sabemos por nuestra propia práctica profesional de décadas que la ceguera en sí no impide la constitución psíquica de ese ser humano y no impide el desarrollo, pero también observamos que no son pocas las veces en que queda un cierto impas entre el momento, dejando algunas lagunas que ese niño pasa a manifestar en ese curso natural de la vida, digamos, que sería la de entrar al mundo y constituirse como una persona y desarrollarse. Entonces fue realmente muy importante que usted nos haya trazado algunas señales de alerta. Y quería pedirle si usted puede hablar un poco hoy sobre cómo el diagnóstico de autismo es tan complejo cuando se trata de un niño ciego. Porque también usted ya mencionó que hay cuestiones que son particulares en la ceguera, en la forma propia que el niño tiene de percibir, conocer y interpretar al mundo. ¿Nos podría puntuar cuáles son las diferencias entre el niño ciego, no autista, y el niño ciego autista? Sí, mire, yo también partiría, como antes he hecho, de los fallos de interpretación que nosotros tenemos al observar a veces a los niños ciegos, ¿no? El hecho de que no se entienden, no los entienden. Por ejemplo, ya un bebé, y pongo muy pequeño, a partir de las 5 semanas de vida, o 6, siempre depende del niño, de 5 a 8 más o menos, ¿no? Cuando empieza a hacer sus primeras adaptaciones a la ceguera, cuando él está escuchando un sonido, está escuchando la voz de mamá, entonces él gira la cabecita, pone su oído y lo enfoca a la voz que está escuchando. Entonces, esta primera adaptación a la ceguera, que es tan importante, muchas veces no se entiende. Y entonces dice, bueno, este niño está rechazando a la mamá, ¿no? Entonces se interpreta de una forma errónea. Estas actitudes de escucha o de bajar la cabeza y de escuchar, porque el sonido viene en diagonal y por lo tanto le es más cómodo. Entonces, hay el hecho de no mirar a mamá, el hecho de hacer unas posturas distintas de los otros bebés, hace ya que muchas alertas se encienden erróneamente. Entonces, ya cuando empezamos a poner etiquetas,
estamos muchas veces condenando a un niño. O sea que esto también pienso que es importante, ¿no? Porque cuando los papás empiezan a pensar, uy, mi niño me han dicho que si es autista, que si está desarrollando alertas autistas, ¿no? Signos autistas. Entonces, los papás empiezan ya a pensar de que su niño es distinto además de otros niños ciegos. Y esto realmente está trastornando el camino propio que tiene que tener el niño. O sea que en este sentido hemos de alertar mucho a los profesionales y a los psicólogos que se conozcan bien el desarrollo de los niños ciegos, porque si no, vamos a interpretar muchas conductas como anómalas cuando no lo son. Esto sería de entrada, ¿no? Una premisa. Entonces, diríamos que esta comunicación a veces atípica que puede tener un niño, por ejemplo, en la guardería, ¿no? Que entra y él quiere estar con los otros niños, pero no sabe cómo, y los encuentra. A lo mejor los abraza de forma muy fuerte. Un niño con una, diríamos, una hiposensibilidad táctil necesita abrazar muy fuerte, necesita tener las ropas muy que le aprieten mucho, necesita ponerse los zapatos bien apretaditos. En cambio, el que tiene una hipersensibilidad táctil es al contrario, ¿no? Se quitaría pues todos los vestidos, se quitan los zapatos, viviría descalzo, o sea que él nos mostraría otro tipo de conducta. Pero claro, estamos en la guardería y el niño al que le abrazan, pues a lo mejor de 2 años, no tiene ganas que lo aprieten tanto y se asusta o no quiere, lo que sea, ¿no? Entonces, es importante en este sentido, pues orientar a las maestras, orientar a las educadoras y ver pues, que el niño poquito a poco, y también haciendo un trabajo con el niño todo despacito, suavecito, pues él se irá acostumbrando a poder reír hacia el mejor. Esto es el niño normal, es el niño que hará una buena evolución. Él necesitaba hacerlo, pero le están diciendo que las cosas despacito, que el otro niño se pone muy contento cuando él va, pero cuando es suavecito y poquito a poco, él necesita su tiempo, pues lo va a hacer. En cambio, en esta comunicación atípica, el niño que ya empieza a tener unas desviaciones hacia el autismo, hacia la psicosis, entonces cuando se le dice, él no escucha, él escucha pues a sus impulsos. Y entonces volverá y volverá y volverá y pues a lo mejor apretujará a todos y a lo mejor aún estirará el pelo de los niños o de las niñas, ¿no? Entonces vemos ya unas diferencias que sí que se dan al principio de comunicaciones que pueden ser atípicas, pero que en el niño que no es autista van derivando hacia unas conductas de relación normales, en nuestras interacciones. En cambio, en el niño pues, que va hacia un autismo, ves que esto no se da y continúa y continúa. Y si no, pues los otros niños lo empujan y entonces, ¿qué hace? Él se repliega y se marcha y empieza a desarrollar esto que estoy haciendo, que es una estereotipia de delante para atrás. Entonces, ciertos movimientos o rockings de la cabeza, lo que sea, ¿no? Entonces, vemos ya esta diferencia. Pueden las habilidades de lenguaje y sociales. El niño que no tiene autismo desarrollará una empatía con el otro. Se va a poder poner en el lugar del otro, que es la empatía. Y en cambio, el niño autista no puede. Está encerrado en su propio cuerpo, en sus pulsiones internas y no puede. Y entonces es igual lo que le pase a otro. Es igual que a mí, pues tengo que irme acercando distinto. No sé por qué. Y entonces él, pues vemos que esta empatía no se da. Vemos también en el niño autista mucha resistencia a los cambios. Cuando vemos que él se va encerrando en sí mismo, todos los niños se encierran en sí mismo. A ver, hay momentos que niños videntes y niños ciegos, hay momentos que se encierran en sí mismos. También lo hacemos nosotros. O
sea, hay momentos que nosotros también nos evadimos, pero son momentos y enseguida volvemos y es lo que hace el niño ciego, que no es autista, que puede haber momentos de ensimismamiento que quizá nosotros nos alertan, pero él después vuelve otra vez a una, diríamos, a una conducta normal. O sea que vemos estas diferencias. Entre uno que no hay manera que tú le dices, venga, creo que te quieres mover, vamos a ir a las escaleras, hoy está lloviendo, quizá no podemos salir, pero vamos. Y él ni se da cuenta, él continúa con sus estereotipos o con su replegamiento y le es igual, o sus golpeteos, le es igual. Entonces vemos también estas resistencias al cambio son muy distintas entre el niño ciego y el niño ciego autista. Vemos también la gran tolerancia al dolor. En general, los niños ciegos aguantan mucho. Están acostumbrados a darse golpes y desgraciadamente aguantan mucho, ¿no? Entonces, los niños que son que tienen una hiposensibilidad táctil, por ejemplo, aguantan mucho los cambios de temperatura y el dolor. Aguantan mucho más que los otros. Pero esto no quiere decir que sean ciegos, que tienen esta hiposensibilidad y por lo tanto requieren pues, más, el estímulo más intenso. Entonces, y aguantan más. Entonces, pero vemos que son capaces. ¿sí? Termina, Mercê, pode terminar, por favor, desculpe. Vemos que hay ciertos momentos que sí que lloran y que cuando mamá los consuela o nosotros los consolamos, se dejan consolar, entonces él se encuentra bien en los brazos o con el consuelo de los demás. El niño ciego autista le es igual. Cuando tú lo vas a consolar, porque se ha hecho daño, se ha hecho mucho daño, dices, ahora sí que te has hecho daño y le hacemos notar. Y no es aquello, aquí en Barcelona los papás muchas veces, no llores, no llores, que esto no es nada. No, yo les digo, no, sí que es, ¿no? Que cuando sea se les tiene que decir sí, para que ellos contacten exactamente con lo que les está pasando. Entonces, cuando el niño se ha hecho daño, le hemos de decir y lo hemos de consolar. El niño autista ves cómo se resiste, como él es igual, te aparta, incluso te aparta, no. Esto no lo recibe como otro niño. Entonces vemos la diferencia entre el niño ciego y el niño ciego autista también. Vemos también las dificultades en poder... ¿Sí? Okay. ¿Me ibas a decir algo? ¿O no? Assim, ¿Sí? você falou, né, nessas diferenças que nós Usted habló de estas diferencias que nosotros realmente observamos como como que el niño no tiene la empatía, no percibe al otro, está metido en sí mismo, no se calma cuando los padres o los adultos tratan de calmarlo. Esa alta tolerancia al dolor y a los cambios de temperatura, todas esas son características más propias del niño autista. Y que cuando el chico ciego también presenta algunos de estos comportamientos, usted mencionó que eso pasa, que esos comportamientos pueden darse hasta una cierta edad, pero que después van modificándolos con el tiempo. Y eso para nosotros también es una señal. Perdona, Valeria, es que se ha cortado la comunicación y me he perdido el trozo final. Ahora le paso eso, sí. Sim. Entendi. Eu estava dizendo, né, Mercê? Estaba diciendo, Mercê, que usted mencionó las características que pueden ocurrir en el niño ciego también, que son semejantes a las del niño autista, pero que en el niño ciego, de a poco, con la introducción de los adultos en la vida de ellos, con los padres, los profesores, todas esas figuras que le dan seguridad a medida que se va adaptando al mundo y percibiendo ese mundo,
ese tipo de conductas van pasando y que en el chico autista ciego, no, esas conductas permanecen, se extienden más allá de los 2 años y medio de edad que usted costuma marcar, de 3 a 30 meses. Esas conductas se extienden. Usted también habló de las estereotipias que aparecen, aquellos movimientos repetitivos que los niños hacen, o con el cuerpo, o algún movimiento propio, esa forma repetitiva de comportamiento. ¿Existe diferencias entre las estereotipias de la ceguera, que es más propia, y la estereotipia, esos movimientos y conductas repetitivas que aparentemente son sin sentido, que aparecen en los niños ciegos autistas? ¿Existe diferencia? Sí, un momento que se me ha marchado la pantalla también. Ay, Dios. Se me ha marchado. Te he escuchado, Valeria, eso sí. Pero no sé qué debe haber pasado que me ha Nós marchado. estamos te vendo bem e te Sí, ouvindo bem. Ellos Yo, te ven bien y te oyen bien. sí, yo no veo nada, la verdad. Me sale en negro y no sé qué. Por acaso você tirou a câmera sem querer? No sé si Puede lo ser que tengo. hayas sacado la cámara. No, la cámara está puesta. Entonces, si vosotros me veis, es que la cámara... Tá. Merced, estoy ahora con usted. Enquanto isso, nós aguardamos pouco. Eu queria aproveitar, como a Mercê nos ouve também, eu queria Acho que aproveitar congeló. da presença da Dona Mara conosco. Quiero aprovechar la presencia de boas-vindas e agradecimento à Mercê. Também estamos aqui com algumas mães, pais. Estou vendo a Vera Zednik, uma das primeiras mães aqui da Lara Mara. Merced, ¿sigue congelada su cámara? No, es que no sale nada, sale me pone reproductor multimedia VLC. Pero vamos a un segundito. Usted Ahora, está teniendo... ¿Ya está? Ya está, Ok. ya está. Ya toqué, no sé qué, ahora he tocado y ahora ha aparecido. Muito bueno. Eu estava dizendo, Mercê, agradecendo a presença da Dona Mara, que deixou uma mensagem para você, né? E que ela agradece mais uma vez a sua presença, manda um grande abraço. Agradece su presencia nuevamente, mando un grande abrazo. También estamos con la presencia de algunas madres y una de ellas, que es mucho tiempo de Lara Mara, que es Vera, la madre de Marcela. Estamos con la presencia también de David, del Centro Paralímpico, con Beatriz, del Centro de Rehabilitación, especializado en rehabilitación. Pues un saludo muy cariñoso Muy a todos bien. ellos y un abrazo muy grande. Y especialmente a Mara, que también pues me gustaría mucho un día podernos ver. Aunque sea mediáticamente. O sea, Muito bom. Mercê, vamos lá, vamos continuar, né, nosso bate-papo. Entonces, Merced, vamos a continuar. Estaba diciendo que usted mencionó las diferencias que nosotros podemos observar entre el niño ciego autista y el niño ciego no autista. Aunque esa crianza ciega presente algunas conductas que pueden ser semejantes con las del autismo, usted fue muy clara al decir que en el niño ciego existe un tiempo en el que ese tipo de conductas van desapareciendo.
Y eso en el niño autista no pasa. Inclusive después de los 2 años y medio, hay señales de alerta de las que usted habló en el comienzo, esas señales no desaparecen. Y ahí usted mencionó las estereotipias, y nos entendemos estereotipias como aquellos movimientos repetitivos, aparentemente sin sentido, sin significado. Y ahí también sabemos que existen diferencias en las estereotipias de la ceguera, que son provocadas por la ceguera, y las de los niños autistas. ¿Nos podría marcar esas diferencias, por favor? Las estereotipias pueden aparecer muy tempranamente. Pueden aparecer ya pues entre antes de los 18 meses. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, en niños ciegos que vemos los blindismos, que está incluido dentro de las estereotipias, pues apretarse los ojos de todas formas. Exacto. Y todo lo que son patologías retinianas son niños patologías ¿no? da retina. Sí que, por ejemplo, con los cieguismos o blindismos, sí que vemos que es una parte del cuerpo del niño que ha sido muy focalizada, muy tocada, muy magnificada desde el principio de la vida. Son ojos pues, que continuamente han tenido pues, una serie de observaciones, de controles, de operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el niño siente esta parte de su cuerpo como algo importante y empieza a tocársela, y muchos niños también parece ser que se provocan los fosfógenos, o sea, estas lucecitas que a veces cuando nosotros nos apretamos los ojos también las vemos, ¿no? Y entonces es una forma de autoestimulación que ellos buscan. Pero también hemos visto que especialmente se dan en momentos en los que el niño está muy estresado, en los que el niño está tensionado, en el que el niño está con una tensión emocional importante o una gran alerta. Entonces, no es que sea en este sentido, diríamos, malo, ¿no? Sino que obedece que el niño pues, está descargando en aquel momento, en aquella situación que está viviendo. Entonces, sí que vemos que el niño puede ir centrando cada vez más y focalizando estos ojos. Pero yo pienso que podemos ir trabajando a partir de los 4 años, que ya empiecen a entender más y decir, mira, ¿sabes qué hacen los otros niños en la escuela o en la guardería, donde vayan, ¿no? O en el parque? Pues cuando están muy nerviosos o cuando están escuchando mucho, ¿sabes qué hacen? Y le enseñamos otra conducta que sea, pues diríamos, más asimilada por todo el mundo. Entonces, el niño siempre quiere hacer como los demás. El niño ciego normal quiere hacer como los demás. Y cuando tú le dices, te dices, sí, digo, pues si quieres te ayudaré. Cuando te vayas a poner, pues te toco un poquito la manita y entonces pues tú, pues das. Y dices, yo como todos. Entonces vas poquito a poco trabajando como vosotros lo hagáis, ¿no? Pero yo lo veo de esta manera, con niños más mayorcitos ya les hago asumir pues, que hay una conducta que los otros niños hacen pues, de otra forma, ¿no? Y entonces, pues, sería una forma de irlos ayudando. Sí que tenemos también otras estereotipias, que unas son las de desarrollo normal, o sea que todos los niños del mundo hacen estereotipias. Lo que pasa es que no nos damos tanto cuenta porque normalmente son breves y entonces pues desaparecen, pongamos un ejemplo, cuando el niño está a punto de sentarse y empieza pues, a hacer un balanceo, adelante y atrás el bebé, hasta que puede asumir el equilibrio de su cuerpo sentadito y entonces pues ya deja de balancearse. Entonces, esto puede ser muy rápido, dura muy poco. A mí puede ser cuando está a cuatro gatas con las 4 extremidades y entonces pues
se empieza a balancear delante y detrás, y llega un momento que ve pues, la pelota o ve pues, algo que le llama la atención. Y entonces empieza a adelantar una mano, adelantar la otra, adelantar un pie, a una rodilla, y poquito a poco entonces empieza. A veces lo hacen hacia atrás, cada uno su especialidad. Entonces, los nuestros también lo hacen. O sea, también se balancean delante y detrás para lograr pues, los equilibrios. Pero si no hay un otro que lo vaya ayudando y le vaya diciendo, qué bien, que te estás aquí poco a poco, te vas a sentar ya, y lo va ayudando a hacer una conducta más evolucionada, el niño se va a quedar pues haciendo el balanceo delante y detrás. O cuando lo ponemos a gatas en la cama de los papás, que se sienten más seguros y más tranquilos, pues entonces él empezará el balanceo. Si él no sabe que el suelo continúa, porque no sabe que las superficies continúan y hasta dónde llegan, no lo sabe. Y poco a poco lo van a ir aprendiendo, pero necesitan su tiempo. Entonces, podemos tener el niño que inicia este estereotipo porque dura un mes, y dura 2 meses, y dura 3 meses, y no lo sacamos de aquí, ¿no? Entonces, en cambio, si lo ponemos debajo de nuestro cuerpo, a lo mejor pues, en el suelo, que hay una alfombra o pues un sitio que para él sea también pues agradable, entonces le podemos dar una pauta, un referente de qué pasa cuando vamos adelantando. Entonces, estos serían estereotipos motrices que desarrollan los niños, un desarrollo normal. Tenemos las estereotipias también para niños que hacen los niños ciegos en su normalidad, que puede ser la de que decimos sociales, estereotipos sociales. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando hay una situación muy emocionante, algo que me gusta mucho, entonces empiezo a aletear las manos y empiezo quizá a sonreír o a hacer risas, ¿no? Esto, muchos niños ciegos, cuando están contentos, están cogiendo un patrón arcaico, o sea, un patrón de los primeros meses, y que es el que ellos conocen en su cuerpo, y entonces es la respuesta que dan a aquello que les produce un gran placer. Entonces, si nosotros les ayudamos también a evolucionar en esta conducta, les decimos, uy, ¿quieres también como todos los niños? Pues mira, los otros niños también cogen las manitas, aplauden, eso sí que lo sabes hacer. Uy, madre mía, ¿cómo lo sabes hacer? Y entonces, pues aplauden, los otros quizá pues gritan, saltan, ¿no? Pues, y aplauden, o sea que le vamos dando a esta conducta que es más rígida, menos flexible porque es la que él conoce, le vamos dando también representaciones para que él pueda llegarlas a realizar. Entonces, pasaríamos en estas estereotipos sociales. Tenemos los movimientos parásitos estereotipados que llamamos, ¿sí? Que es pues toda una serie de conductas repetitivas diversas, encadenadas, ¿no? Como una secuencia que ellos hacen en momentos también de gran tensión y de gran alerta. Esto lo hemos visto también mucho en las escuelas, ¿no? Están muy alertas a lo que está explicando el maestro y se emocionan, ¿no? Y se emocionan, empiezan a aletear los brazos, empiezan a hacer un rocking, un movimiento con la cabeza, empiezan a mover las piernas. Los niños videntes sí, también lo hacen. Mueven las piernas, mueven las piernas, hacen sonidos, se rascan la cabeza, entonces también las hacen. Lo que pasa es que no nos llaman la atención. El nuestro sí, porque es más espectacular. Entonces, hemos también de pues, ir informando de qué es lo que pasa y cómo lo podemos hacer. Sí, bueno, si queremos como todos los niños, ¿no? Entonces, si a ellos les gusta y si quieres ir más adelante, o sea que vamos. Y vamos a ver ya las que nos preocupan más, que son las que nos hacen el niño cuando empieza pues toda una serie de rasgos importantes de autismo, de psicosis, ¿no? Que es el autosensorialidad. La autosensorialidad, ¿qué quiere decir? El aislamiento. El aislamiento, este ensimismamiento tan profundo y prolongado, no solo en el cuerpo, sino en el tiempo, en el que el niño se va encerrando en sí mismo y hace todas las estereotipias que queráis, pero que es muy difícil sacarlo de aquí, aquello de resistencia a los cambios. Y tú le dices, mira,
vamos a jugar aquello que te gusta tanto, aquello, vamos a cantar. Es igual. A él no le llama la atención. Él está ya metido en su cuerpo y cuanto más nos cuesta sacarlo de esta estereotipia de autosensorialidad, más nos está diciendo que se está metiendo en el pozo. Entonces hemos de hacer un trabajo terapéutico muy importante. Si lo veíamos una vez a la semana, lo hemos de ver 3 veces a la semana y conjuntamente con los papás trazar un programa en el que él pueda ir muy despacito saliendo de estas conductas de autosensorialidad. En el autismo, sabemos que hay un autismo primario y un autismo secundario. Yo en los niños ciegos siempre he visto autismo secundario. ¿Qué quiere decir? El autismo primario es que hay unos procesos cerebrales que son muy distintos, y que estos no van a cambiar. En nuestros niños ciegos hay unos procesos cerebrales que son distintos, pero que pueden cambiar. Esta es la gran diferencia. Y esto es en el niño con autismo secundario. Cuando podemos empezar a trabajar en este niño que ha entrado en el pozo, que se ha sentido, pues, de alguna manera que no entiende el mundo, que le es muy difícil, porque todo va muy deprisa, porque para él el ir recogiendo los inputs, las entradas, le es muy difícil, necesita mucho tiempo, despacito, necesita mucho vínculo, etc. Entonces sí que vamos a trabajar de una forma muy, muy intensa. Y entonces pues entraría dentro de estos signos tan importantes de la autosensorialidad. Yo aquí diría, mirar, a los 15 meses hemos de estar muy alerta en el niño ciego congénito, porque a los 15 meses es una época que ellos empiezan a descubrir un poco el mundo, es hacia esta edad. Y entonces hemos de irles abriendo el mundo de una forma adecuada a cada niño. ¿Necesita un ritmo un poco más deprisa? Bueno, los niños con un temperamento activo o nervioso necesitan un ritmo un poco más ligero. Los niños observadores o cautelosos es otro tipo de temperamento que todos podemos tener, unos u otros, pues necesitan mucho más tiempo porque son cautelosos y entonces se han de asegurar de cada cosa. Los niños adaptables necesitan poco tiempo, se adaptan mucho más a todas las cosas. Los niños con ceguera adquirida, pues normalmente van mucho más rápidos. Por ejemplo, he visto los niños que hacia los 4 meses han perdido totalmente su visión y ya funcionan de otra manera. O sea que estos procesos que estamos hablando mentales ya se han ido construyendo de una forma distinta al conocer el mundo de forma distinta. Entonces, cuando hay un resto visual, aprovechémoslo muchísimo, ¿no? Aprovechémoslo, porque sabemos que está ayudando a construir representaciones en su cerebro de forma distinta. O sea que aquí sí que os diría, vale mucho la pena no solo empezar muy pronto, sino que estar atentos. Si hay un resto visual, aunque sea pequeñito, aprovechémoslo, porque para el niño puede ser un desarrollo futuro distinto. No sé si... Perfeito, Mercê. Perfecto, Mercé. Muy bueno lo que nos comentás. Cuando vos nos vas explicando de una forma de cómo sacar al niño del movimiento repetitivo, en el caso del niño ciego, usted deja muy claro cómo el lenguaje va dando significado para ese niño ciego sobre el mundo. Y entonces, de esa forma, el niño es capaz de aprender el significado de la situación social y de cómo se comporta o de su movimiento motriz, que también gana un significado y ahí el niño comprende eso. Entonces, como usted mencionó, el lenguaje es una forma de compensación en el caso de la ausencia de la visión, porque desde el niño va a estar percibiendo
así y al mundo y al otro, y todo va ganando más significado. Y en el caso de los movimientos repetitivos, como usted mencionó en el autismo y en el niño ciego autista, hay un aislamiento en el cual el lenguaje no consigue entrar, porque el otro no consigue entrar. Yo creo que eso quedó bien claro en su explicación. Y también, caminando un poco más, le quería preguntar si si usted nos puede todo, estoy hablando todo ahora pidiendo todas las diferencias, porque nuestra capacidad de profesionales y nuestra mirada de profesional de detectar exactamente las diferencias entre el niño ciego, que hasta puede llegar a tener algunos comportamientos que se parecen al autismo, y realmente la diferencia con el niño ciego que es realmente autista. Es muy difícil diferenciar y hacer ese diagnóstico diferenciado. Por eso le estoy haciendo todas estas preguntas para que usted marque bien las diferencias. Entonces, bueno, de nuevo, le voy a pedir que nos cuente cuáles son las diferencias del autismo y las diferencias del déficit visual cerebral. Si hay alguna otra diferencia más allá de lo que usted ya mencionó, si queda algo importante que tiene que ser resaltado. Sí, yo es un déficit que la verdad lo estoy estudiando mucho siempre porque es que no aparece ni en los libros prácticamente. Ahora, bueno, con Gordon Newton, con algunos autores ingleses nos hablan más de este déficit. Pero si tú miras un diccionario, no está, es que no existe. Todavía no ha aparecido, ¿no? Cuando tenemos tantos niños y en los países desarrollados está creciendo el número de estos niños que aparentemente no tienen ninguna dificultad visual porque tienen unos ojos preciosos, muchos de ellos. Una gran mayoría de ellos tienen unos ojitos preciosos y que nadie piensa en que estos niños tienen un funcionamiento visual distinto. Entonces, esto es también muy importante, ¿no? De poder ir transmitiendo. Yo trabajo en un hospital y hace muchos años y todavía es difícil que los neonatólogos puedan pensar en este déficit. O sea, es muy difícil, ¿no? Porque dicen, pero si tiene unos ojos que están bien, si el oftalmólogo me ha dicho que estaban bien, o sea, ya nos los ha mirado. Sí, pero no va por aquí, ¿no? Tenemos a lo mejor un niño con una leucomalacia periventricular en el que sabemos que van a haber unas dificultades muy importantes en las percepciones y por lo tanto hemos de estar atentos y hemos de ir siguiendo. ¿Por qué le cuesta mirar a su mamá cuando todos están esperando que mire mamá si tiene unos ojos preciosos? Si no mira, este niño será autista. Eso no va por ahí, ya lo sabemos, ¿no? O sea que es tan importante, ¿no? Hacer hincapié en este déficit en el que el niño puede tener dificultades. Quizá hay, por suerte, menos población en los que haya una prosopagnosia, ¿no? Unas dificultades en poder ver las caras, pero hay niños que pues, tienen estas dificultades. En otros países en los que hay muchos más niños lesionados y también mucha más ceguera, ¿no? Por ejemplo, en India, donde trabajo. Y entonces ves que no solo nadie piensa, sino que además piensan que no estás bien, ¿no? Pensando que este niño no está dando unas respuestas, sino que lo atribuyen a un déficit intelectual. Este niño no conoce las cosas, no sabe bien y puede ser un niño listo, ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces, el hecho ¿no? de poder entender que quizá no ve la cara de mamá, por eso no la mira, y quizá pues estaremos, yo he estado a veces 1 año y medio, 2 años para que miren la cara de mamá. O sea que hay niños que tardan mucho tiempo y hay niños que a lo mejor las caras les será siempre muy, muy difícil, ¿no?
las expresiones de las caras, ¿no? El lenguaje corporal. Todos nosotros continuamente vamos expresando con la cara, con las manos, con el cuerpo, muchas cosas. Y entonces, no solo el niño ciego congénito, sino también estos niños en el que ven este lenguaje y no lo entienden y por lo tanto prescinden absolutamente de este lenguaje corporal que tienen que ir aprendiendo también para ver pues estas distintas respuestas que los humanos vamos dando según las situaciones emocionales que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta forma de mirar a veces tan difícil, ¿no? Este side reach, ¿no? Que se llama este mirar de lado, esta mirada lateral, en el que parece que usan la mirada periférica para poder enfocar, ¿no? Entonces, el hecho de poderlo ir transmitiendo como que es una mirada atípica, pero es una mirada que para el niño puede ser muy válida y que aquí no lo vamos a corregir, porque para él es importante hacer este tipo de mirada pues, lateral. Quizá tiene una acomodación borrosa y no ve de una forma clara pues, los objetos, sean de cerca o sean de lejos, ¿no? Y entonces, bueno, a veces, pues que claro, pobrecito, tiene tantas cosas, ¿por qué le vamos a poner gafas? Pues sí, pues eso es que es muy importante para él, para que le puedan llegar las imágenes quizá de la mejor manera posible y pueda pues jugar, que pueda estar con el otro, interactuando mejor, ¿no? Entonces aquí tendríamos también muy en cuenta el movimiento. El movimiento, hay un médico indio, un doctor indio que trabaja mucho con niños con déficit visual, que es Babaj Sinha, y él está investigando también mucho y nos dice que seguramente en estos niños las dificultades mayores que tienen es la integración, ¿no? Y sabemos que sí, que el integrar inputs, estímulos que vienen de un sentido y se traspasan a otro, que es lo que hace la visión, ¿no? Que él hace conectar, pues, por ejemplo, la visión con la motricidad. Y entonces, pues, podemos mover la mano porque la estamos mirando, etcétera, ¿no? Que la persona ciega puede tener estos problemas de integración, pero los niños también con déficit visual cerebral, uno de los problemas muy importantes es la integración, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un bebé en el que ves que cuando lo miras no puedes hablarle, o cuando le hablas no puedes mirarlo, o cuando lo tocas no puedes hablarle. O sea que ves esta falta de integración porque si no el niño se desorganiza. Y a ver, o sea, son señales que nos van dando, ¿no? Y que no lo sabemos todavía, pero sí que lo hemos de ir siguiendo, ¿no? Entonces, hay niños, yo recuerdo en una escuela especial que iba pues, a visitar a algunos niños de este tipo, y entonces me dijeron, uy, con este niño no podrás tener ninguna respuesta. Era un niño de 7 años, porque realmente pues, le da igual todo. Bueno, pues cuando empecé a trabajar con él y vi este problema de integración, entonces lo que hice fue callarme, él tenía un resto visual y empezamos a trabajar. Bueno, aprovechamos muchísimo el tiempo, ¿no? Y él lo aprovechó mucho. O sea que entonces hemos de tener muy en cuenta, o a lo mejor si se mueve no puede mirar, aunque parezca pues, un contrasentido. O sea que hemos de ir teniendo muy en cuenta estas faltas de integración o de integración vestibular. O sea que hay de muchas clases y la observación, por eso os decía, hemos de observar siempre, hemos de observar mucho para poder ir viendo, ¿no? Entonces, cuando vamos encontrando, ¿no?, por dónde el niño le pueden entrar mejor unos estímulos, los puede entender mejor, vamos a ver cómo él va a dar unas respuestas distintas. En estos niños también la hipersensibilidad y la hiposensibilidad es muy, muy frecuente. Entonces vemos pues, el niño que tiene un resto visual o que tiene una visión, pero no puede soportar o la oscuridad o pues, que haya mucha luz.
porque lo desorganiza, porque no puede, ¿no? O que hay pues toda una serie de luces brillantes o destellos que a él le molestan mucho, es una hipersensibilidad. O la hipersensibilidad que al contrario quiere mucha luz, se queda mirando al sol, se queda moviendo los dedos enfrente de sus ojos, todos los hemos visto, ¿no? Entonces, es esta hipersensibilidad que necesita retroalimentar, ¿no? Entonces, pero que vamos a ir con mucho cuidado porque ya sabemos que aquí te puede llevar al ensimismamiento y del ensimismamiento te puede llevar a irse encerrando en sí mismo, ¿no? Cada vez más. Entonces, tenemos también los que tienen hipersensibilidad, por ejemplo, bueno, auditiva, que le molestan mucho los sonidos, esa hipersensibilidad, y que a veces él mismo se va cantando o se va hablando para no tener que escuchar tanto cosas que para él le molestan mucho. O la hipersensibilidad, que son niños que continuamente van haciendo sonidos, golpeteando los juguetes de una forma o de otra, porque para ellos necesitan una intensidad mayor y el ir notando ruidos mucho más fuertes que otros niños, ¿no? O el olfato, el niño pues que no soporta los olores y que pues quiere siempre llevar la misma ropa, o sea que todo aquello que huela a distinto de lo que él acostumbra ya no lo quiere. Y en cambio, pues el hipo con hiposensibilidad al olfato es aquel que cuando lo saludes te huele la mano, ¿no? Entonces, que va buscando estos olores y todo a él le gusta. O el gusto, ¿no? El de hiposensibilidad es aquel que va lamiendo todo y todo lo come indiscriminadamente. Entonces, es esta hipersensibilidad. O una hipersensibilidad sería en el gusto, pues aquel que apenas saca la puntita de la lengua para probar y bueno, y nos cuesta mucho que pueda ir cambiando si no empezamos pronto. Porque si empezamos pronto, pues será mucho más fácil. Pero si empezamos pronto a cambiarle de gustos, será dificilísimo, ¿no? Y regurgita y vomita, ¿no? O sea que son niños o hacen todavía como si fuera un patito para el comer. O el niño que tiene una hipersensibilidad propioceptiva, pues el niño que adopta toda una serie de posturas rarísimas y muy difíciles, ¿no? Y en cambio el de hipo, pues es el que se le caen las cosas, el que tropieza continuamente, o sea que vemos también estas diferencias. Y el que hace unas estereotipias mucho de delante para atrás para notar más su cuerpo y notar estoy aquí, ¿no? O sea que me siento, yo vivo, me siento mi cuerpo, ¿no? Entonces, o vestibular, que también harían este tipo de estereotipias. El de vestibular, la hipersensibilidad sería aquel que no le gustan los columpios, el bajar el tobogán, bueno, para él es una tortura, y en cambio el de hiposensibilidad sería el que disfruta en el columpio, a lo mejor, y venga, y bien fuerte, ¿no? Que le puedes hacer, o el bajar al tobogán, pues de una determinada manera, pues también a él le gusta. O sea que vamos viendo también, porque especialmente en los niños con déficit visual cerebral, vemos que está muy acentuada estas hipersensibilidades o hiposensibilidades, ¿no? Y que pues de una forma tratadas o de otra forma, pueden al niño irle encerrando en esta conducta que puede ser un proceso de ir asimilando pues toda una serie de conductas de una forma natural, poquito a poco, no con un ritmo, y que el niño cada niño tiene su ritmo y su forma de ser, y en cambio para otros niños, si no hay un otro amoroso que esté cerca, pues será para irse encerrando en sí mismo y también en su mundo. O sea que estos serían pues, unas distintas formas que veríamos en los déficits visuales cerebrales. Y también nos habla Pavash, este médico indio, nos habla también de la importancia de la motricidad. La motricidad da flexibilidad al cuerpo y ayuda a entender el mundo, nos dice él. Ayuda a descubrir el mundo. O sea, que el hecho de moverse no solo es porque se encuentran cosas, sino porque el cuerpo está recogiendo toda una serie de inputs en él mismo y
que le permiten también ir tratando este mundo de formas distintas, cuando me acerco, cuando me separo, cuando me levanto, cuando me siento. Siento toda una serie de impulsos en mi cuerpo que me ayudan a entender posturas y me ayudan también a conocer mejor el espacio en el que yo estoy. Y sabéis que el espacio y el movimiento siempre van juntos, ¿no? O sea que esta es una parte muy importante. Y él nos habla de él ha hecho también toda una asociación para SAT, que es Hyderabad, que yo he estado, y allí pues es benéfica, y personas ciegas que no podrían ser operadas nunca, pensar que una persona de cada 100 es ciega, o sea que hay muchísima ceguera. Entonces, lo que hacen es pues toda una serie de cirugías de forma gratuita, ¿no? Entonces, él pues estuvo con un chico de 29 años que lo operó y recuperó un poquito de visión. Entonces le hizo ver pues una serie, digitalmente, una serie de figuras que era una redonda, un triángulo y un cuadrado, ¿no? Entonces, él no podía ver estas formas, sino simplemente trozos de estas formas, regiones, ¿no?, de estas formas. Pero a la que impuso movimiento en estas formas, se empezaron a mover, esta persona que había sido ciega hasta los 29 años pudo reconocer una redonda, pudo reconocer un cuadrado, pudo reconocer un triángulo. O sea que el movimiento nos ayuda a reconocer cosas. Entonces él dice, qué importante es que trabajemos el movimiento y que demos conciencia de lo que hace este movimiento, ¿no? O sea que nuestros niños, esto sería también una parte que podríamos tener en cuenta todos. Perfeito, que lindo isso, né? Que bonito. Gracias, Marce. Qué lindo lo que nos contás. Pensar en esa magia, ese milagro de alguna forma que es el ser humano como una experiencia del cuerpo, mediada por el lenguaje, con la relación con otro ser humano, cómo se hace esa magia de realmente que un chico ciego pueda constituirse como una persona. Es muy lindo. La verdad me emociona pensar en eso y pensar de esa forma. Son todas esas compensaciones y los recursos importantes para que podamos trabajar con esos chicos. Y ahora vamos de a poco para el final. Es una pena. Y si el público me permite y se pueden quedar con nosotros, podemos avanzar un poco más. Sé que en España ya es de noche, pero si todavía me permites que nos quedemos con vos un poquito más, hablando de eso que estás avanzando con nosotros en la construcción de esta idea toda. En una de sus presentaciones, usted menciona a la cita de Bruno Bettelheim que dice: los chicos pueden aprender a vivir con una deficiencia, pero no pueden vivir sin la convicción de que sus padres los consideran dignos de amor. Para que el psicoanálisis de este autor no sea mal interpretado otra vez, quisiera que usted nos contase un poco y nos hablase un poco sobre qué es exactamente este amor, de qué tipo de amor se trata. Porque usted también dijo, con toda la dificultad que muchas veces, de la dificultad de percibir en el comienzo de la vida del bebé, los intentos que él hace de comunicarse, que hace para mostrarnos de que sí está percibiendo el mundo de alguna manera. Y todos los padres dicen, sí, yo amo a mi hijo, y sí, es verdad, sabemos que lo aman. Entonces, ¿cómo es que podemos apoyar a estos padres? Usted ya nos habló un poco de eso, pero
frente a lo que es comprensible de las reacciones emocionales de frente a la ceguera. Sí, no tenía dada la interpretación con aquello que se había marchado, pero sí, vale, creo que te he entendido todo. Gracias. Entonces, yo diría que hemos de tener muy en cuenta a los padres y sobre todo en los primeros momentos de vida de su hijo. O sea, que yo no me cansaré de repetir la importancia de nuestro trabajo, de poder atenderlos, de poder acompañarlos en todo este inicio de viaje que ellos empiezan y que poco a poco se irá abriendo y que el futuro se irá abriendo del niño, ¿no? Entonces, pero que lo que decíamos, el desconocimiento desespera, porque muchas veces quisieras hacer muchas cosas o a veces quisieras estimular mucho al niño y no se trata de eso, de hacer continuamente. Sí, mira, yo a veces hay médicos que recomiendan, ¿no?, estimular al bebé prematuro porque es un niño floppy, porque es un niño que no hace nada, y dicen a los padres, hay que estimularlo. Y entonces los padres, ¿qué hacen? Pues yo me encuentro muchas veces pues, con el móvil colgado de la incubadora, con la tablet pues, puesta en la cunita y entonces aquí nos equivocamos, ¿no? O sea que pensamos que toda esta serie de medios digitales que más adelante serán una gran ayuda, al menos pues, en estas primeras edades, la gran ayuda está en los papás, la respuesta está en ellos, ¿no? O en las personas, los cuidadores, cuando pues, ellos no pueden hacerlo completamente. Pero sí que es muy importante el vínculo, ¿no? El hecho de trabajar el vínculo, de el poder recrearse en el vínculo, del poder ir descubriendo cómo podemos interactuar con nuestro hijo. Seguro que siempre encontraremos caminos para poder interactuar con nuestro niño. Y como vosotros padres, nadie los va a conocer, ni nosotros por mucho que queramos. Nadie. O sea que sois los mejores para poder dar buenas respuestas. Y esto es lo que necesita el niño, respuestas adecuadas a la forma como es él y adecuadas a la forma como está recibiendo el mundo. Tenemos la gran ayuda de la plasticidad cerebral. Plasticidad quiere decir cambio. O sea que entonces estáis ayudando a cambiar a vuestro niño, ¿no? De el no conocer a conocer, del el poder estar entrando en el lenguaje que antes nos hablaba Eliana, ¿no? También de la importancia de este lenguaje, ¿no?, que universaliza el mundo de la persona ciega, universaliza el mundo del niño ciego. Y cuando él empieza a entender este código, que las palabras representan personas, representan cosas, representan objetos, representan mundo, entonces el niño empieza a desplegar porque se da cuenta. Y esos códigos a veces pasan por nuestro lenguaje, por ir explicando de forma tranquila y no es continua, pero sí que vamos poniendo pues, palabras significativas, aquello que es significativo para el niño o tiene que ser significativo para el niño, como sois vosotros los papás, y son los sentimientos y son las emociones, ¿no? Y esto es lo que nos ayuda a poder estar bien en el mundo y a poder disfrutar en el mundo, ¿no?, con los demás y a poder aguantar las frustraciones y a poderlas ir asimilando, canalizando de la mejor forma que todos podemos. O sea que esta sería pues esta parte tan importante, ¿no?, que vais dando los recursos a vuestro hijo de la forma pues, que ellos necesitan. Y después luchar contra la soledad y el aislamiento del niño. Esto es muy básico para que el niño no se encierre en sí mismo. Recordemos que todos nos podemos ensimismar, pero que ellos todavía más.
y entonces dejarlos solos muchas horas, mucho tiempo, ¿no? Nosotros nos encontramos en India, al niño se le deja en una pared, en una pequeña habitación, como en este despacho que es pequeñito, ¿no? Pues se le deja pues muchas horas porque los papás tienen que trabajar en el campo porque si no, no comen, ¿no? Y entonces, pues estos niños se van ensimismando, se van. Cuando eran niños que no eran así, no eran así, porque ayudan muy pocas estereotipias, porque los niños que pues los papás se dan cuenta enseguida, ¿no?, de que es importante que esté con otros, pues lo dejan con los vecinos, lo dejan con los abuelos, lo dejan con aquellas personas que pueden estar con él y no los dejan solos nunca. Y entonces estos niños vemos que estereotipos se hacen muy pocas. Bueno, en África también pasa esto. O sea que, por lo tanto, luchar contra la soledad y el aislamiento. Entonces, que siempre estamos pues acompañando, sobre todo yo diría estos 15, 16 meses que son tan importantes y tan básicos, ¿no? O sea que aquí sería quizá pues lo que yo os diría, no demasiadas cosas, pero sí que estas primeras... Maravilha. Maravilha, mas você traz... Muchas gracias. De nuevo nos traes de una manera tan dulce y tan rico en sus palabras la cuestión del vínculo, esa interacción de las figuras que son referencia de ese bebé, de cualquier bebé en realidad, pero que el bebé ciego tiene esas particularidades y que los padres también, todos los padres, cuando nace un bebé, aprendemos. Todos aprendemos de nuestros hijos, no sabemos ser madres ni padres, y aprendemos cuando nace. Y Exacto. también eso pasa con los chicos con deficiencia. Los padres tienen que aprender y un camino por recorrer. Y nosotros en la Aramara, y usted seguro que trabaja en hospitales, siempre nos ponemos tan felices cuando llega un bebé, cuando llega un niño en esos primeros 3 años de vida, porque ahí es donde podemos mirar, observar las conductas, cómo ese niño se comporta y podemos realmente ayudar a los padres, escuchándolos, viendo dónde ellos están en este camino para poder apoyarlos de la mejor manera posible. Y cuando hablamos de padres, tengo que decir que hay muchas madres aquí en el chat con nosotros hablando, entre ellas, acá está Mara que dice que quiere mucho verte de nuevo, encontrarte, pregunta si tenés algún libro más específico sobre el asunto, si después nos podés pasar, por favor, y lo divulgamos. Y también está Eliani, que es la mamá de Mateus, que lo atendimos en la Laramara desde muy chico, hoy es un adulto, y está comentando cómo esta live está siendo importante para escucharte y los conocimientos que estás trayendo y contándonos toda esta información, porque fue muy difícil para ella llegar en el momento en el que realmente le den el diagnóstico de autismo asociado a la ceguera de su hijo. Entonces, agradece, así como otras madres también lo hacen, y agradezco la presencia de Fabiano, nuestro gran amigo de Argentina. Es parte de nuestro grupo. Es un placer que estés con nosotros, Fabián, hoy. También está Conceição, que trabajó con nosotros y la está felicitando, y otras personas también que están solamente elogiando su trabajo y esta live, cuánto esta live los está ayudando. Y bueno, ahora vamos a cerrar de a poco. Llegaron 2 preguntas y le voy a hacer las 2 al mismo tiempo y después usted nos dice si es posible contestar las 2 al mismo tiempo. Una de ellas es de Rosana Furtado, que es fisioterapeuta especialista en intervención precoz, es nuestra colega de la Aramara
está con nosotros desde el comienzo y pide que nos cuente un poco de cuál es la función del juguete. Usted ya habló del jugar con el bebé, incluso antes de traer el juguete, que el juego no es solo el juguete, es el cuerpo, es conversar, cantar, hacer todo tipo de caretas. Y entonces habla de ese juguete, habla del ambiente que incentiva al chico y habla del piso como un socio en el desarrollo del niño ciego. Y la otra pregunta es de Cecilia Oca, que también es colega de Lara Mara hace mucho tiempo. Es geógrafa y pedagoga especializada en la deficiencia visual. Y pregunta si tenés algún conocimiento en España o en otros lugares del mundo donde trabaja sobre el diagnóstico tardío del autismo en la adolescencia o a veces incluso más tarde, y qué tipo de directiva se les da cuando se diagnostica tardíamente. Entonces son esas dos preguntas para cerrar Muy bien. su Muy charla. bien, gracias por las preguntas. Y la respuesta a la fisio sería, como muy bien has explicado tú, Eliana. O sea, en el primer tiempo, el mejor juguete, lo que disfruta más el neonato y el bebé, es primero estando en brazos. Si es un niño prematuro, haciendo el método canguro, o sea, en este piel con piel. Y poco a poco, el hecho de irle mirando. Dices, sí, pero es ciego. Irle mirando. Esto es importante, transmitir que vale la pena ir mirando, porque el bebé, el neonato, recibe la mirada, igual como la persona ciega recibe nuestra mirada, que los hemos de mirar porque ellos, sabéis, que están sintiendo esta mirada, ¿no? Y a veces aquello que te distraes y me han dicho, pero Mercé, mírame. Ay, es verdad, ahora me estaba distrayendo, ¿no? O sea que ellos lo reciben porque reciben según cómo los tenemos, en la posición de nuestro cuerpo, la posición de nuestra cabeza, nuestra respiración. O sea que todo esto son inputs que ellos van recibiendo y saben si los miran o no. Y en esta mirada es un investir emocionalmente al bebé. Y cuando investimos con sentimientos, con emociones a nuestro hijo, este niño va recibiendo unos inputs que le van ayudando a decir, pues quiero vivir, quiero estar mejor. Si a lo mejor pues está en el hospital, ves que no está nada bien. Y ves que estos niños salen hacia adelante. O sea que esta mirada amorosa que tenéis realmente les da como el gas, ¿no? Como para tirar para adelante. O sea que el cuerpo de la mamá, el cuerpo del papá se pareja, el cuerpo de los abuelos. O sea que aquellas personas que tienen contacto con el bebé, ¿no? Este es el mejor, el de hacer pequeños juegos con las manos, ¿eh? Como oficio, también aprovechar tu cuerpo también para poder realizar los ejercicios, ¿no? Y esto también seguro que lo hacéis. Y después, pues, pequeños juegos auditivos que tengan sonido, ¿no? Que sabes que a ellos les gusta y que sean dulces, porque sí que hemos de calibrar también el sonido, porque hay niños, como decíamos antes, que les gustará un sonido que sea más fuerte y hay otro que se nos asustará muchísimo. Yo con los niños prematuros siempre pues hago muy suavecito, cuando pasamos la escala de Braselton. Entonces hacemos muy suavecito todo, porque si no se asustan mucho el niño prematuro, normalmente. También en los estudios se ha visto cómo en el niño prematuro hay unas vías auditivas que son distintas de las del niño pues que no es prematuro. O sea que el hecho de recibir muchos inputs
auditivos en una época que todavía no está preparado, está creando unas vías paralelas que no son las habituales. O sea que, y por lo tanto, todo esto lo hemos de tener en cuenta, que hay niño que necesitará pues una mayor intensidad y otra menor. Empezaremos siempre por la menor para pasar a mayor. O sea que esta sería el hecho de tener en cuenta. Yo no pondría nada digital en estos momentos, nada. O sea que el cuerpo, la voz, la mirada, los brazos, la temperatura, bueno, nuestro movimiento, todo esto sería el mejor estímulo para el bebé. ¿Qué desea un neonato, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace más? Escuchar la voz de los papás. El lenguaje es el primer estímulo que el neonato recibe, porque ya lo recibía en útero. Y sabemos que va delante de la visión, la audición va delante de la visión hasta los 10 meses. O sea que hasta los 10 meses va por delante. Después ya la visión ya coge la delantera, ¿no? Pero, o sea que sabemos que los bebés aprovechan muchísimo. Entonces, hasta los 6 meses ellos son muy receptores y a partir de los 6 meses de vida ellos ya empiezan a desarrollar lo que sería el lenguaje interno, no el habla es externo. O sea que entonces vemos pues también que en este sentido nuestros niños ciegos pueden desarrollarlo también y lo haremos a partir del gesto. Entonces, en nuestro trabajo de fisio sería pues el hecho ¿no? de introducir el gesto que note el bebé. Cuando estamos diciendo algo, cómo movemos las manos y a lo mejor decimos ven, 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 y él va notando y empieza a entrar en el código de la comunicación. O cuando le decimos arriba, arriba, ¿no? Y lo levantamos para que se incorpore, etcétera, ¿no? O sea que vamos poniendo palabras a aquello que hacemos, pero también hacemos gestos. Esto nos va muy bien hasta los 12 meses. Después el niño, si ha entendido ya el código, ya prescinde del gesto, porque él empieza también a hacer algunos gestos. Entonces, en lo que sería el proceso evolutivo del lenguaje en el niño ciego iría por aquí, ¿no? Esto hicimos también todo un estudio hace unos años. Entonces, sí que vale la pena el ir introduciendo, ¿no? Entonces, en el trabajo con él, pues también este trabajo, diríamos, más holístico, más completo de qué estás haciendo, ¿no? Con los niños. Y después ya a partir de los 6 meses empezaríamos ya a introducir más el tacto. El tacto es más tardío, se desarrolla más tardíamente, no es demasiado... sí que notan nuestro tacto, porque esto sí que la piel es, en este sentido, las capas que tenemos en diferentes capas en la piel, sí que absorben y para él el tacto es muy importante para todo bebé, ¿no? Pero sí que para él conocer las cosas a través del tacto es más tardío, porque es explorar, es observar, entonces es esta condición más áptica que adquieren las manos, ¿no? Entonces sí que tardaríamos un poco y empezaríamos con aquellas cosas que cada bebé parece que pues preferir un poco más, ¿no? O sea que en este sentido pues iríamos haciendo. Y después decías, para tratar autismos tardíos, yo lo que conozco más es las primeras etapas de vida, lo siento, ¿no? Entonces hay una escala que les ha de bebé, que esta etapa nos permite a partir de los 2 meses ya empezar pues, a poder diferenciar el autismo, pero sería más en niños videntes. Pero bueno, nos ayuda también a estar alertas si la conocemos, que va bien, ¿no? Es de Gingerland, es un francés, pero eso es para pequeños. Y para mayores, yo pienso que hay muchos psiquiatras que están muy preparados para poder hacer unos buenos diagnósticos de autismo, o sea, con chicos ciegos. O sea, con chicos ciegos no están tan habituados y puede haber la confusión que antes hablábamos, pero también hay buenos, y yo supongo que en Brasil también tiene que haber buenos psiquiatras
que hagan pues una buena diferenciación, ¿no? Del niño ciego o del chico ciego que hace unas conductas atípicas pero que no es autista, o del chico ciego pues que es autista, ¿no? Entonces sí que en este sentido pienso Maravilha. que lo conocéis más vosotras, Eliana. Não, sem dúvida, não é fácil, né? No es fácil un diagnóstico, es un diagnóstico difícil de hacer, pero tenemos buenos psiquiatras aquí. Pero es un diagnóstico difícil cuando se asocia a la ceguera. Y también muchas veces cuando encaminamos a un chico para algún tipo de terapia, cuando le indicamos, algunos profesionales reconocen todas las dificultades como siendo propias de la deficiencia y están a veces equivocados, o dicen no puedo atender porque no conozco la deficiencia visual. Entonces, sí, sin dudas existen y trabajamos con muchos chicos que son atendidos, que son por psiquiatras y terapeutas excelentes, sin duda. Yo también diría que lo que nos va muy bien, al menos a nosotros nos fue muy bien cuando estaba en 11, era la supervisión de grupo. La supervisión nos ayuda. A gente foi... Sem a tradução. Ah, tá. Sí, la supervisión de grupo te ayuda a ir entendiendo aquellas situaciones que a ti, como persona, como terapeuta, también a veces te son difíciles de entender en ti mismo, ¿no? Entonces va muy bien y también para ayudar a las relaciones de grupo. Pero les va muy bien a ellos para conocer el mundo de la ceguera. Y entonces, en este sentido, nosotros hemos aprovechado pues esta relación para después enviarles a chicos o niños pues que necesitasen este tipo de ayuda. Y ha sido una forma mutua en el que unos y otros hemos aprendido, ¿no? Sem dúvida, uma interdisciplinaridade. Una interdisciplinaridad importante, discutir el caso, discutir la forma que tiene el niño con otros profesionales. Ellos nos enseñan y nosotros les enseñamos a ellos sobre la deficiencia visual. Mercé, muchas personas están acá diciéndonos que fue una live maravillosa, excelente. Nos están agradeciendo un montón y vamos a esperar que nos mandes los nombres de tus libros para poder dar a conocer a esas personas que están pidiendo acá. Hay otras preguntas, pero infelizmente no vamos a poder responder porque estamos encima del tiempo. El momento para salir del trauma de los papás, cuándo comienza la autonomía de los bebés, cuándo hay que ir al piso. Son muchas preguntas, pero ¿cómo son madres que tienen chicos que se atienden en la Aramara? Vamos a tener la oportunidad para que ustedes conversen con los profesionales de la Aramara y nosotros también conociendo un poco de ese pensamiento de Mercé, vamos a inspirarnos en ella y en sus libros para poder responderles. Yo agradezco muchísimo, ¿no? También todos están diciendo que fue una tarde increíble. Todo el interés por conocer, ¿no? Y por querer saber más, que es lo que todos queremos, ¿no? Poder aprender y poder saber. Valéria, você está falando em espanhol. Y poder saber un poquito más. Sí, pero sí que pienso que aquí en la Aramara trabajáis muy bien y que podéis acompañar a los padres y dar muchas respuestas de las que estáis ahora proponiendo, ¿no? Yo las agradezco muchísimo y pienso pues que también en Brasil pues tenéis unos grandes terapeutas, ¿no? Por otra parte, yo sí pasaré la lista de los libros, pero el año que viene va a salir mi último libro y no sé cuándo, porque las editoriales hacen un poco el tiempo que ellos necesitan, ¿no?
pero sí que hablaremos pues también de todo esto. Y entonces, pues bueno, es que os interese, pues ya podéis también leerlo. Gracias y muchísimas gracias. Ótimo. Muito bom, Mercê. Com isso, a gente vai encerrando. Muy bien. Vamos cerrando la conversación ahora sobre el tema de autismo y deficiencia visual. Les agradezco mucho a todos la contribución de nuestra convidada especial y amiga, que es Mercé Leonhard Gallego. Y les agradezco y les voy a pedir que continúen con nosotros unos instantes más, porque en este momento vamos a pasar al lanzamiento de la revista Contacto, Conversaciones sobre Deficiencias Visuales, número 9. La tapa de la revista ya está aquí en la pantalla y está en formato rectangular, de forma vertical, con un fondo azul oscuro centralizada en la parte superior. Está escrito contacto en letras mayúsculas naranjas. Arriba en letras blancas está escrito conversaciones sobre deficiencia visual. Y abajo en letras blancas está escrito Revista de Laramara, Asociación Brasilera de Asistencia a las Personas con Deficiencia Visual, número 9, septiembre de 2021. En el centro tenemos 4 piezas coloridas de un rompecabezas con encajes perfectos. En la pieza azul clara a la izquierda está escrito autismo y deficiencia visual, con el logo que está compuesto por piezas de rompecabezas en el centro y un ojo estilizado. A la derecha hay una pieza color de rosa que dice singularidades, interrelaciones y señales de riesgo para la constitución psíquica y para el desarrollo infantil, complejidades de un diagnóstico diferencial. Abajo, una pieza amarilla a la izquierda y en la derecha una pieza azul con el logo de Laramara, 30 años. Descripción de Angela Daulpaiva, psicóloga profesional del equipo técnico de Laramara. Muchas gracias, Angela. La revista Contacto conversa sobre las deficiencias visuales. Es una revista editada por Laramara desde 1997, cuando fue lanzada en el Congreso Internacional del Consejo Internacional de Educación de Personas con Deficiencia Visual, que fue sediado en San Pablo con la realización de Laramara con el Ministerio de Educación, la Universidad de San Pablo y otras instituciones, con el patrocinio del señor Víctor Ciales. En su número 9 vamos a tener artículos de profesionales de las áreas de educación, de la psicología y del área médica, más allá también de deponimientos de personas con autismo, una de ellas también ciega, y familiares, que participaron como oradores del seminario Autismo y Deficiencia Visual realizado por Laramara en 2018. El tema del autismo está fuertemente colocado en la agenda del día como una pauta de discusión de profesionales, pares, profesores, instituciones diversas y gestores públicos. En este escenario, Laramara propuso la reflexión sobre un universo extremadamente complejo y peculiar, aquel de la deficiencia visual
y posibles relaciones con el espectro del autismo. Por eso, en octubre de 2018, realizamos ese seminario en el que convidamos especialistas de diversos abordajes metodológicos y teóricos, y también familiares y personas con autismo. El encuentro tenía el objetivo de contribuir con el tema y provocar la discusión sobre posibles relaciones con la deficiencia visual. El resultado fue de gran valor, y para registrar las contribuciones dejadas por cada uno de los oradores, decidimos editar este número de la revista. Los artículos están en la secuencia que fueron las discusiones que ocurrieron durante el seminario. Un periodo de más de 2 años desde la realización del evento y el lanzamiento de la revista fue necesario para que reflexionemos sobre las cuestiones lanzadas y sobre nuestra práctica con los chicos con deficiencia visual y características semejantes al autismo. De esta forma, al final de la revista, tenemos todavía 2 artículos como una sistematización del Aramara con reflexiones post-seminario. La revista está en formato de ebook, es decir, es virtual y no impresa. Es para que se pueda leer en los celulares o en las computadoras, y está disponible para download gratuito. Quiere decir que tiene que ser bajada de forma gratuita en el site de la Aramara, laramara.org.br. Aprovechen la lectura, es muy rica, se ha hecho con mucho cariño y con mucho rigor, tanto en el formato cuanto en el contenido técnico y científico. Y para finalizar, quiero nuevamente agradecerles a todos sinceramente que estuvieron con nosotros hasta este momento. De nuevo, le agradecemos de nuevo a Mercé y a la señora Mara, nuestra presidente, que en su nombre le agradecemos a todo el equipo de la Aramara. No voy a empezar a citar nombres porque tengo miedo de olvidarme de alguien. Es un equipo muy grande en el cual todos tienen una contribución importante en estos 30 años de la Aramara. Le agradezco particularmente a la empresa Punto.link, en las personas de Bruno, por su soporte técnico, y a Valeria, yo, en la traducción simultánea. Le agradecemos a Belino de la tecnología de información de la Aramara, y que ellos permitieron la transmisión de una live más de nuestro tiempo de conmemoración de nuestro aniversario. Le agradezco también a Karina, a Neya, a Ricardo, a Suenim, que son de la comunicación y de eventos de la Aramara, por la organización, divulgación y producción de la revista, y por todo el apoyo técnico también. Cada live que hacemos es una construcción de muchas personas y realmente nos requiere mucha dedicación. Entonces, estén con nosotros el próximo jueves a las 18 horas para un encuentro más. Pueden ver más detalles en nuestras redes sociales. Hasta entonces, y buen descanso para todos.